sirviéndome en bandeja la aportación de la segunda parte de la mañana, porque los últimos números que hemos analizado del ritual del bautismo de niños, lo que se llama las observaciones pastorales previas, venían a decir la necesidad de vivir la realidad del bautismo como el espacio, como el lugar, como el humus de toda la vida cristiana. Entonces, no solamente es el hecho de que hay que preparar el bautismo, celebrar el bautismo y vivir el bautismo después, sino que todo en la Iglesia, todo en la vida cristiana, es al fin y al cabo nuestra participación en la muerte y resurrección de Cristo, y eso es el bautismo. A través también, que lo decía muy bien la iniciación cristiana, de una idea de la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel, con esas personas singulares, Abraham, David, Moisés, lo está haciendo con todos los hombres. Es una alianza imparcial en tanto en cuanto va a alcanzar la plenitud en la alianza con su Hijo, al cual decimos que es nueva alianza. Esto es muy interesante. La alianza nueva y eterna. Nueva porque encierra una novedad. Hasta entonces, las religiones pues son un acercamiento del hombre hacia Dios y, por supuesto, de Dios que busca al hombre. Siempre es Dios que busca al hombre. La primacía que decíamos antes del don y de la gracia. ¿Cuál es la primacía del don y de la gracia? Pues que Dios busca al hombre. La iniciativa es iniciativa divina. La Constitución de Verbum marca muy bien estas ideas, porque concibe la historia de la fe de cada uno como una historia de la salvación dentro del pueblo. Hay una historia de la salvación y nosotros nos sumamos a esa corriente de la historia de la salvación. Entonces, a raíz de todo esto, pues, ¿qué es lo que la Iglesia nos ofrece para que esta realidad se pueda vivir? Inicialmente hablamos catequesis, preparación, pero en realidad el modo, lo vamos a ver, el modo que tenemos de vivir nuestro bautismo, y nuestro bautismo no es una realidad pasada, es a través de la liturgia. Entonces, el ritual del bautismo lo podemos concebir como el ritual de bautismo de niños o de iniciación cristiana, lo podemos concebir como dos libros que son para los demás. Dos libros litúrgicos que son para los demás. Porque ya nosotros ya hemos sido bautizados. No sé cómo te llamas aquí. ¿Cómo te llamas? Iván. Para ti el ritual hoy sería especialmente para ti, ¿no? Pero parece que son libros para los demás. Nosotros lo afrontamos como una preparación para los demás, para nosotros mismos, en tanto en cuanto esos libros hablan de nuestra identidad. Pero como no somos protagonistas de esta identidad. Y entonces aquí viene el tema de por qué hemos hecho esta opción. Es decir, a la hora de plantearnos esta comunicación, ¿cuáles son los límites de esta comunicación? Pues podíamos haber dicho, vamos a coger el ritual de iniciación cristiana, el ritual de iniciación cristiana de adultos, el ritual del bautismo de niños, y vamos a sacar textos, especialmente, por supuesto, sería lo que se llama eucología mayor, que es, para que lo entendamos, las oraciones gordas, que en este caso, en el ritual de iniciación cristiana, serían las oraciones de exorcismo, que esto es muy importante, y desde luego la oración de consagración, bendición del agua. Esto sería muy interesante. Ya os digo que esa oración de bendición del agua que escucharemos en la vigilia pascual, si hay bautizados,
si hay bautizados. Si no hay bautizados, se utiliza otro. Claro, el tema está que si conservamos un poquito el agua bautismal, que se puede hacer durante la octava de Pascua, y un poquito también un poco después, no voy a decir que se conserve durante todo el tiempo de Pascua, que es como me gusta a mí, pero a lo mejor no se adecúa exactamente con la norma, pues siempre va a haber bautizados. Porque es extraño que en una parroquia en Pascua no haya bautizados. Y eso ayuda a encontrarnos qué es lo que se hace en esa oración de consagración, de bendición. Digo de consagración, ya sé que no es una oración de consagración, pero lo digo con toda intencionalidad. Porque ese agua es un agua sacramentalmente distinta. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un recorrido por la historia de la salvación. Por la historia de la salvación. Desde el comienzo del mundo, la creación del mundo, el Éxodo, hasta llegar a la plenitud que es Cristo, bautismo del Jordán, y la Iglesia, como continuadora de esa realidad, pide al Espíritu Santo, es decir, pide al Padre que el Espíritu Santo vuelva a abrir la fuente santificadora. Esto lo he pensado, digo, podíamos hacerlo, podíamos hacer algo más, podíamos comparar la estructura de esta oración con la estructura de la vigilia pascual. La vigilia pascual comienza en una idea de una Pascua, digámoslo así, cósmica, en la que se convocan los elementos. Los elementos son la luz, son el fuego, es el tiempo, el signo del tiempo, ¿no? El signo del cirio pascual que se signa hablando de que Cristo es el Señor del tiempo, es el cronocrator. Tuyo es el tiempo, tuyo la eternidad. En este tiempo y en esta eternidad es la que estamos todos nosotros. Y esta eternidad es la que nos alcanza a través del sacramento del bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1084. Que el acontecimiento de la Pascua no puede quedar encerrada en el pasado, sino que puesto que es de Dios que entra en el tiempo, está vivo y atrae como centro del tiempo todo hacia sí. Pues de esa Pascua de la creación comenzamos luego la Pascua de la palabra, que en realidad es una Pascua que está continuando la historia de la salvación. Y esta continuar la historia de la salvación, no el tiempo ya natural, sino el tiempo histórico, el tiempo de los hombres, comienza con un acto de alianza, que es la creación. La vigilia pascual. Después viene la alianza con Abraham, el Éxodo, las aguas salvadoras del Éxodo y por lo tanto de Moisés, y luego continúa con el anuncio de la vida nueva, de la realidad del sacramento del bautismo en los profetas. No sé si me logro explicar y me seguís. Y en ese momento de llegar a una realidad que nos introduce ya en el Nuevo Testamento, viene la lectura de Romanos, que es un texto puramente bautismal. Es un texto puramente bautismal. Y esta lectura, por supuesto, toda la lectura de la historia de la salvación, del centro de la historia de la salvación, solo se puede hacer desde el misterio pascual. El misterio pascual es lo que actualizamos y participamos a través del sacramento del bautismo. Muerte y resurrección, decía Jesús. Muerte y resurrección. El encuentro con el resucitado. O con los signos del resucitado, que es la tumba vacía. Son los relatos de la tumba vacía, la que se proclaman, y también de ese anuncio que no puede quedar encerrado en la tumba, sino que tiene que con su dinamismo llegar a todo el mundo. Decid a mis hermanos, ha resucitado, id a Galilea.
Y esto, claro, ¿en qué va a desenfocar? ¿En qué va a caer? Pues va a caer en dos momentos muy importantes que también son bautismales. También son bautismales. Una, por supuesto, la celebración o renovación de las promesas bautismales, en las que estamos todos envueltos. Y otro momento es la celebración, la actualización de la alianza que Dios hace en la sangre de Cristo, que también es un momento bautismal en el sentido también, voy a decir una perogrullada, muy perogrullada, si no estás bautizado, no puedes comulgar. Pero es que es muy importante darse cuenta de esta estructura que veis que está toda metida para significar que estamos celebrando no solo la resurrección de Cristo, sino nuestra incorporación a este misterio de muerte y resurrección. Bueno, esto se podía haber hecho, bueno, ya de hecho lo hemos hecho, pero se podía haber hecho más detenidamente y tal. Pero dije, no, vamos a hablar de una dimensión que se ha perdido un poco, porque esto nos puede ayudar a establecer ese humus, esa vivencia de la importancia del bautismo a través de todo lo que hacemos en la Iglesia. Y para eso, evidentemente, tenemos un modelo ejemplar, total. ¿Cómo era la evangelización integral o total? ¿Cómo era eso? El sentido pleno. El sentido pleno. Tenemos el sentido pleno a través del misterio, del gran sacramento, que podríamos decir, entendedme que no es un sacramento igual, de la Cuaresma. Es decir, como un proceso simbólico que hace referencia a nuestro ser más profundo, que es nuestro encuentro con el Señor, siempre nuestro encuentro con el Señor, en esta perspectiva de muerte y resurrección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es principalmente ver qué nos ofrece la Iglesia para vivir eso ahora. Y entonces nos centramos en ¿qué? Nos centramos en los textos típicamente bautismales, no digo de preparación al bautismo, sino bautismales, que son los evangelios de la Samaritana, sin entrar mucho en ello, la del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro. Que en nuestra liturgia romana, ya antigua, se ponían antes de la vigilia pascual, pero que en otras formulaciones litúrgicas, como la liturgia bizantina, no es así. No es así. El domingo de la Samaritana se hace, perdonadme que tenía yo, lo leí ayer, pero ya se me ha pasado porque cada vez la cabeza bien menos, creo que se hace en el tercer domingo de Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué? El domingo de Lázaro sí se hace antes de la, ¿cómo se llama?, de la celebración de la vigilia pascual. Pero ciego de nacimiento y samaritana se hacen después. ¿Por qué? Porque hay una comprensión, por un lado, una hermenéutica distinta de los textos, pero al mismo tiempo, jugando en lo que estamos diciendo. El bautismo, no solamente la preparación del bautismo es un antes, sino que también es un después. Y no solamente hablo del periodo de la mistagogía, que es ese periodo en el que el catecumenado antiguo se dedicaba a explicar los signos que se habían operado en el bautismo. Es decir, los símbolos, los ritos, los textos. No solamente eso, sino que cómo estamos imbuidos antes y después de nuestro nacimiento a la vida imperecedera, pues de esta realidad bautismal. Entonces, pues vamos allá. ¿Por qué en una intuición importante? Se da este hecho, ¿no? La intuición es nada más y nada menos que el del Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia,
y el número 109. Dice, puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios en la oración, para que celebren el misterio pascual. Sobre todo, dice, ¿cómo celebramos el misterio pascual? Vamos, el tiempo de la alegría, el tiempo de no sé qué, el tiempo de tal. Hombre, es que no podemos cantar canciones muy tristes porque, en fin, vamos a meter un poquito de marcha a la vigilia pascual. Sobre todo, el recuerdo, preparación del bautismo. O sea, resulta que el cristiano tiene que recordar su preparación del bautismo. Hombre, pero si era niño, ¿no? Pero es que tienes que recordar cómo tú has ido teniendo una historia de alianza con Dios. Y mediante la penitencia. Entonces resulta que es que tiene algo que ver una cosa con otra, ¿no? De ese particular relieve en la liturgia, la catequesis litúrgica, al doble carácter de dicho tiempo, por esta acción. Es decir, que la cuaresma tiene un doble carácter. Un doble carácter. Y esto veremos las opciones que se hicieron. El doble carácter, por un lado, naturaleza bautismal y por otro lado, naturaleza penitencial. Fijaos que ya aquí, si uno mira así, las, ¿cómo se llama? Pues eso, las líneas, pues está todavía con mucha más fuerza la naturaleza penitencial que la bautismal. Da igual que sea más largo o menos largo, porque lo importante no es lo que sea largo o breve, sino la intensidad de las cosas, ¿no? Es muy interesante lo que dice la naturaleza bautismal, porque es lo que pone en marcha todo lo que tenemos ahora. Pero hay que pensar que todavía el tiempo de Cuaresma lo vivimos en itinerarios muy penitenciales, ¿no? No voy a decir olvidando, pero sí como no ha, creo yo, a lo mejor estoy confundido, me podéis corregir, no ha florecido con toda su fuerza la naturaleza bautismal de la Cuaresma. Dice, úsese con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia bautismal y según las circunstancias restáurase ciertos elementos de la tradición anterior. ¿Y cuáles son los elementos esos bautismales? Pues los elementos esos bautismales son lo que eran las entregas, lo que eran los escrutinios. Eso es lo que se refiere. Claro, a nosotros nos puede parecer que es un proceso para los de fuera, es decir, para los que os estáis incorporando, pero en realidad es un proceso en el que vivimos también los de dentro con los que se están incorporando, como muy bien ha dicho Jesús. Porque esta es la idea. Cuando hay un catecúmeno, la parroquia tiene que girar en torno al catecúmeno. A veces esto es muy complicado por muchos motivos, pero eso es así. A veces se alegrará menos o se alegrará más. Pero es que también tenemos todo un tema que son los que piden el bautismo para sus hijos. Que no es que sean catecúmenos, pero casi. Aquí se aplica un concepto teológico parecido al que yo digo, que es que son cristianos pero poco, pues eso, ¿no? Pero poco. Jesús bautizó, parece que bautizó pero poco, en fin, todas estas cosas, ¿no? Bien, pero esto es interesante, ¿no? Entonces, la naturaleza penitencial, el otro, bueno, en la naturaleza penitencial lo que resalta, bueno, principalmente, pues es eso, es que tampoco la Cuaresma la vivamos aisladamente, como unas prácticas nuestras, sino también con una idea de la ayuda de toda la comunidad eclesial que sostiene con la oración, y por lo tanto la penitencia no solo tiene que ser interna e individual, sino externa y social. Bueno, bien. Ha de celebrarse, bueno, pues el ayuno sagrado, bueno, en fin, y bueno, pues ya está. Vamos a partir. Entonces, Y entonces la Cuaresma es ese tiempo para profundizar. La oración colecta del primer domingo, muy significativa. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal,
¿Hace falta que lo explique? Concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Lo que decíamos antes, el bautismo, el bautismo siempre ha sido así, siempre en la teología. El bautismo es la respuesta que la Iglesia, y por lo tanto la acción de Dios con la Iglesia en sinergia, tiene a la revelación que ha acontecido al ser humano, a esta persona en concreta. Dios nos busca, Dios tiene sed de nosotros. Catecismo en la parte de la oración lo dice, muy importante, ¿no? La sed de Dios hacia el hombre. Dios tiene sed de nosotros. Pues esa sed de Dios hacia nosotros respondemos con la fe. Y la fe es un don que se da en un sacramento, que es el bautismo. Pero ese tener sed Dios de nosotros, primacía por lo tanto de la gracia, mueve el que nosotros tengamos sed de Dios. Y esto es lo que ya inicialmente se puede decir como una fe incipiente. Pero, cuidado, es una fe que no es experimentada. ¿Por qué? Vamos al modelo, ritual, ordo de iniciación cristiana de adultos o bautismo de niño. En el bautismo de niños se ve mucho menos. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque hay un desplazamiento hacia la pastoral y esto... ¿Qué pedís a la Iglesia? Pero es que ¿acaso tú no tienes esa fe? ¿Tú no tienes ese deseo de Dios? ¿Tú no tienes esa sed de Dios porque te das cuenta que Dios tiene sed de ti? ¿Acaso durante estos 3 años tú sabes lo que es lo esencial de la fe y no lo vives? Entonces, ¿qué se pide la fe? ¿Qué es la fe? ¿Esa fe es distinta a la que tú tienes ya? Entonces, ¿por qué pides la fe? Porque lo que tú pides es tener experiencia de la sed de Dios, de la alianza de Dios en Cristo en ti. Yo hasta aquí he llegado, pero todavía no tengo esa experiencia, y esa experiencia lo da el sacramento del bautismo. Que se puede decir que es una experiencia, cuando son personas mayores, pues que puede ser evocada y recordada, pero en la gran mayoría de todos nosotros no va a ser así. Porque nuestra experiencia bautismal se hace día a día. Nuestra experiencia de vida con el Señor se hace día a día. Porque no es un logro nuestro, es Dios el que tiene sed de nosotros y ha dispuesto el manantial del bautismo para que Él pueda beber de nosotros y nosotros podamos beber de Dios. Conocimiento del misterio de Cristo. Parece que no decía nada la oración. Y ahora, conseguir sus frutos con una conducta digna. Misterio, vida. Diré algo más. Misterio, celebración, vida. El misterio, que es lo que Cristo hace, lo que Dios hace por buscarnos, conocimiento del misterio de Cristo, es decir, del misterio de la salvación realizado, del género humano realizado en Cristo, pero que se celebra, se actualiza en las prácticas cuaresmales, celebración, para que eso se viva, conducta digna. Fijaos que no dice testimonio, no dice que es santidad, conducta digna. No es que rebaje, es que sitúa las cosas en su justo ser. ¿Por qué? Pues porque somos todos santos, pero poco. Pero hombre, que nuestro bautismo se refleje en una conducta digna, voy a decir que es lo máximo que se puede pedir.
Entonces, la naturaleza bautismal de la Cuaresma. ¿Por qué? Vamos a ver las razones. Razón teológica. Vinculación del bautismo al misterio de la Pascua de Cristo. Bien, esto es curioso. Bien. Romanos 6. Cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Está todo lo que hemos dicho antes. Con él fuimos sepultados en la muerte, nos hemos hecho una misma cosa con él por medio de una muerte semejante a la suya. El bautismo está vinculado al misterio pascual. Razón simbólica sacramental. Ahora bien, si esto es así, establecer la celebración del bautismo en la fecha de la Pascua no queda tan claro. No sé si os fijáis. Nuestra vida es una vida muerta con Cristo, resucitada una vida nueva, ya vale muy bien. ¿Cuándo lo celebramos? Pues yo qué sé, pues el domingo 25 de julio. Podría ser así. Pero hay una razón más profunda que podríamos decir que en los primeros momentos del desarrollo de la vida de la Iglesia hace que el bautismo se celebre en la fecha de la Pascua, una vinculación celebrativa entre el sacramento del bautismo y la celebración memorial del misterio pascual. O sea, que el año litúrgico, dicho así, el año litúrgico tiene que ver con mi ser cristiano, tiene que ver con mi bautismo. Por eso el año litúrgico no es un calendario, no es una sucesión de tiempos. No comienza el año litúrgico diciendo, al año que viene estamos ahora en la festividad, solemnidad de Cristo Rey del Universo, al año que viene la Iglesia está de año nuevo. No, todos los días en la Iglesia es año nuevo. Pero la Iglesia comienza un proceso de volver en el curso de un año, que esto es una idea muy romana, en el curso de un año, a profundizar sobre el misterio de Cristo, que es el misterio de nuestra salvación. Y entonces, el bautismo se ha colocado en esa celebración memorial del misterio pascual anual. Simbolismo ritual celebrativo. La entrada en la fuente, esto es una cosa muy curiosa, lo que voy a decir es que habría que lanzarse mucho más con todo el tema del vestido nuevo. ¿Cómo he visto a los niños, no? Que el niño, ¿cómo un pañuelito? Entonces le pañuelito en la cabeza y como el niño sea grande ya... Tiene el niño 3 años... Le pones el pañuelito, perdonad que no tiene que ser tan ridículo, pero le pones el pañuelito y le dices, mira, muchacho, esta vestidura blanca, bueno, este pañito que te hemos puesto, sea signo de tu dignidad de cristiano, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, manténla sin mancha hasta la vida eterna. Y según dices eso, hace el niño, ¡zasca! O hasta ahora mismo. ¿Te ha pasado eso a ti, Jesús, alguna vez, no? Bueno, quiere decirse que cuando los signos se reducen, cuando los símbolos se reducen, dejan de ser significativos hasta estos extremos. Bien, pero ¿por qué decía yo esto, no? Esta idea de vestición y de, ¿cómo se llama?, de desvestición y de vestición es una idea muy profunda. Don Ginés hablaba de la obra de Ratzinger, Joseph Ratzinger, y digo no del Papa Benedicto, aunque lo publicó cuando era Papa, pero es una obra que es del Papa, pero poco. Entonces, digo que tiene un capítulo muy interesante sobre la teología del vestido. Entonces, son cosas que se han perdido un poco, pero sí que en los padres de la Iglesia la catequesis bautismal se concebía desde esta idea de vestirse y desvestirse. A propósito de todo, desvestirse tiene mucho que ver con la muerte y con una concepción curiosa de la muerte. En la obra, ¿cómo se llama?, del Espíritu de la Liturgia viene recogida o viene anunciada un poco esa idea. ¿Por qué?
porque en las ideas más griegas, en las ideas, digámoslo así, incluso más platónicas, griegas, la muerte era un desvestirse del cuerpo, porque el cuerpo impedía la contemplación pura de las cosas como son, es decir, del mundo de las ideas. Y este es el motivo de por qué las esculturas, digo, este es el motivo, habrá muchos más motivos. Cuando digo una cosa muy absoluta, por favor, relativizarla más o menos. Ese es el motivo también porque es tan importante en el mundo clásico las esculturas y la desnudez, sobre todo en el arte, porque se está representando formas puras. El alma contempla las ideas desnudas. Y San Pablo, de una manera totalmente subversiva, dice, estaremos desnudos, sí pero no, estaremos vestidos. Y luego se hace un lío, ¿verdad? Es ahí como se emociona San Pablo, que si estaremos vestidos, pero desnudos no, pero tendremos que estar vestidos, porque entonces nos hemos revestidos, pero claro, para ser revestidos de nuestro cuerpo, porque ahora lo que hemos dejado es lo corruptible, pero ahora, ¿os acordáis de Corintios 15, no? Pero fijaos que es que está hablando de desnudez y de vestición, que son ritos bautismales. La entrada en la fuente desnudo simboliza sumergirse en la muerte de Cristo, se entiende esta afirmación ahora, ¿verdad? Mediante el agua. La vestición de túnicas blancas era la incorporación del neófito a Cristo resucitado, el hombre nuevo y primogénito de entre los muertos. Porque fijaos, el relato de la transfiguración, y vamos entrando en claves bautismales, ¿qué es lo que pasó en el relato de la transfiguración, dicen los evangelios? Sus vestidos. Como no puede ningún blanqueador del mundo hacerlo. La gloria de Cristo, que es la que vamos a celebrar, y nuestra gloria, segundo domingo de Cuaresma, está simbolizada en la manera que nosotros hemos tenido de vestir en el momento del bautismo. Es un rito así, un poco, pues eso, el bautismo de niños, me parece que no tiene importancia. Pues está expresando una realidad totalmente informante del ser cristiano. Bien. Tertuliano, a principios del siglo III, dice el día más adecuado para celebrar el bautismo es precisamente el día de la Pascua, porque ese día fue consumada la pasión del Señor, en la cual somos bautizados. Muy bien. Entonces, la Cuaresma arcaica, por así decirlo, antigua, pues se inauguraba con el rito de inscripción del nombre. Ahí se inauguraba la Cuaresma. Un itinerario puramente, catecumenal ahí comenzaba propiamente la Cuaresma. Los bizantinos, ahora la Cuaresma tiene unos días de preparación previa, que no es una antecuaresma, bueno, también tienen cosas de estas extrañas, pero la Cuaresma ellos empiezan el lunes para en verdad empezar propiamente el momento de inscripción del nombre y del proceso de vida cristiana en el domingo, ¿no? La Cuaresma se inaugura con el rito de la inscripción del nombre, es decir, en el primer domingo. Yo creo que lo he puesto, porque si no lo he puesto he sido porque como uno trabaja como trabaja y es con 100.000, 100.000 dificultades, pues luego lo diré. Los escrutinios se celebraban el domingo tercero, cuarto y quinto. Y luego había un exorcismo del sábado santo. Después la tradición, la entrega del símbolo, esto es importante, la entrega del símbolo de la fe. Se hacía el miércoles de la cuarta semana y la tradición del Padre Nuestro el sábado de la cuarta semana. Esto es la estructura antigua. Y entonces la recuperación de los elementos bautismales de la antigua Cuaresma romana. Primero, devolver la Cuaresma su sencillez de los orígenes.
Alguien joven me dijo el otro día, bueno, es que tuve voy a contar una cosa que me pasó en el mes de enero. Pues nada, fui a celebrar el domingo la Eucaristía. Y cuando te estás revistiendo, pues llega alguien y te dice algo, pues yo qué sé, de la celebración o de no sé qué, o de la munición de entrada o lo que sea, y tú miras, no sé qué, pum, 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 coges la casulla, te la pones, y cuando llego al altar, beso el altar, me miro y digo, ¿qué estoy haciendo vestido de morado? Me siento sucio. Pues era peor volver y bajarme y colocarme de verde, y era mucho peor. Dije yo, bueno, pues tiremos de morado. Y entonces llegó alguien y me dijo, oye, ¿tú qué te gusta así el Concilio Vaticano II? No sé qué, la liturgia actual, que eres tan moderno. Ahora resulta que te has metido de morado por la precuaresma, que estamos en la 60ª. Y yo digo, no, ha sido porque me he despistado, me he liado. Ha parecido una de las mías, ¿no? Que yo tengo muchas de esas, ¿eh? Bueno, entonces, la supresión de la precuaresma, los domingos de la 60ª, 60ª y 50ª. Era un esquema, no vamos a entrar en ello porque tiene su razón de ser, pero se suprime. Y también se suprime, por lo menos la terminología, del domingo de pasión, que es los domingos de pasión, el tiempo de pasión, que es domingo quinto y domingo sexto de Cuaresma, ¿vale? ¿Por qué digo que se suprime ese tiempo? Porque lo que ocurría era que ese tiempo de pasión rompía un poco la estructura de la unidad de la Cuaresma. En cambio, la unidad de la Cuaresma tiene su unidad desde esta idea de la iniciación cristiana. Si cogemos a lo mejor desde ideas cristológicas, sí que tiene sentido. De hecho, lo veremos. Porque sí que pasa algo con los textos, ¿eh? Con los textos sí que pasa algo. Pero claro, lo importante es esa unidad también de cara a la renovación del bautismo, que se da... Bien. Entonces, fijaos qué curioso, en el Concilium fue el órgano que el Concilio Vaticano II y sobre todo el Papa Pablo VI organizó o encargó la cuestión de la reforma litúrgica. Entonces ahí se hicieron muchos grupos, se llaman cetus, y cada grupo se fue ocupando de un trocito de la liturgia. Bien, el Concilium se debatió la cuestión del comienzo de la Cuaresma situándolo el domingo primero. O sea, estuvimos a punto de perder el miércoles de ceniza. Aquí nadie pensaba en eso, ¿no? Bueno, el miércoles de ceniza es una cosa muy importante, pues a lo mejor no tanto. No digo ahora porque me meto en el jaleo de dónde surge el miércoles de ceniza y no me quiero meter en estas cosas. Entonces, se quería recuperar la antigua práctica cuaresmal que comenzaba el primer domingo con la inscripción del nombre. Finalmente se optó por la línea penitencial. Es muy importante, ¿eh? Eso, si ahí se hubiese hecho esto, no hubiese faltado algo, ¿eh? Porque nuestra estructura romana son muchos siglos y esto nos ayuda mucho. Y se mantuvo el miércoles de ceniza. Los 3 escrutinios se devuelven al domingo. ¿Por qué? A lo largo del siglo VI se trasladaron. ¿Por qué? Porque como ya no había catecúmenos, empezaban a haber catecúmenos, se empezaban a hacer otros procesos distintos. Entonces, ya en el siglo VIII lo que tenemos es otra cosa totalmente distinta. En el siglo X comienza ¿cómo se llama? Eso es donde se atestigua la ruptura de la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana. En el pontifical romano germánico, en una rúbrica, en una cosa que dice, si el obispo está, se les confirma, si el obispo no está, que era lo que pasaba, ya veremos cuándo. Pero eso es romper la naturaleza de la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Bueno, a lo largo del siglo VI se trasladan del interior de la semana los 3 escrutinios dominicales y se traslada también las lecturas bíblicas de los domingos a los días feriales. No sé si me he explicado, ahora lo veremos. La inclusión. Y ahora viene esto que es maravilloso. ¿A que no os imagináis la vigilia pascual? ¿Os imagináis la vigilia pascual sin la renovación de las promesas bautismales y la confesión de la fe? Es decir, que la reforma, el Concilio Vaticano II, nos ha hecho caer en la cuenta de nuestra realidad bautismal.
Cuando uno coge el misal, no estaban. No estaban. Se iba a bautizar, se tenían los bautizos, luego venían las letanías, y si no tenía el bautizo venían directamente las letanías, se rociaba el agua, se rociaba el pueblo y ya está, se echaban los crismas, después de hacer la letanía se echaba el crisma en la pila bautismal y luego ya se rociaba el pueblo, o sea, se rociaba el pueblo, se echaba el crisma en la pila bautismal y ya está. Pero no había esa renovación que para nosotros es muy importante. De hecho, la predicación, me confundo, ¿verdad? Casi lo hacemos así, ¿verdad? No tiene sentido vivir la Cuaresma si esto no nos lleva a la confesión de la renovación de las promesas bautismales. Eso lo decimos mucho los sacerdotes. O sea, está muy metido. Pero fijaos que del año 1350 no era así. ¿Qué es lo que se hizo con los escrutinios? Pues el primer escrutinio del domingo tercero se pasó al viernes tercero. Y entonces el Evangelio se fue... el Evangelio y la epístola se fue al viernes tercero. Pero el Evangelio del viernes tercero pasó al domingo primero y, sin embargo, la epístola no traspasó. Entonces se añadió... Efesios 5, 1, 9. El domingo cuarto, pues el domingo cuarto el Evangelio del ciego de nacimiento se llevó al miércoles cuarto. El Evangelio y la epístola se trasladaron. Pero para el domingo lo que se hizo fue que sí que se puso Juan 6 y se añadió Gálatas 4. Estamos hablando de la Cuaresma, pues eso, de la de antes del Concilio Vaticano II, pero es muy significativo. Del domingo quinto se hizo algo igual, no lo sigo explicando. ¿Por qué he sacado yo estos textos? Porque ¿qué es lo que entonces aconteció? Pues aconteció que la pérdida del horizonte bautismal de los domingos para entrar en los días feriales. Y encima, pues como que se rompió un poco la unidad de las lecturas. No lo he analizado bien, porque esto ya llevaría mucho tiempo, sería muy interesante, que las lecturas, qué es lo que dicen, tal, cómo está una relacionada con la otra, qué es lo que se quiso decir en todos los domingos. Es decir, cuando se hace una cosa de estas, la Iglesia no se hace una cosa a la ligera, no se hace sin razones. Esto no sirve para nada, esto no tiene sentido. No, tiene mucho sentido. Pero ¿cuál es el sentido que tiene? Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora, sobre todo en el ciclo A, tenemos la manera de comprender que tiene la Iglesia de comprender nuestra renovación y nuestra vida bautismal. Es la Cuaresma bautismal por excelencia, pero que también en el ciclo B también tiene, que es el que estamos celebrando ahora, lo veremos, también tiene mucha repercusión. Son ideas muy bautismales. En el ciclo C ya es verdad que juega otras ideas que son más penitenciales, pero por eso las lecturas dominicales pueden estar presentes siempre en la Cuaresma, principalmente si hay catecúmenos, pero si no hay catecúmenos también. ¿Cuál es el tema? Pues aquí el tema es que resulta a veces difícil privar a los fieles de ciertos textos de la palabra de Dios, porque lo que también en la concepción que tenemos después del Concilio Vaticano II es que la Iglesia tiene que favorecer todo lo posible para que los fieles se encuentren y vivan con esos textos. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que es que hay algunos domingos que por la situación pues, del mundo actual, ¿cómo se dice? Se ha movido también, por ejemplo, en la Pascua, la fiesta de la Ascensión,
ocupa un domingo. Por lo tanto, hay un domingo que ya los textos se puede hacer el antes, en fin, se puede hacer ese tipo de cosas, pero ya estamos impidiéndonos una serie de textos. Esto es todavía mucho peor con el tiempo durante el año. Hay una serie de domingos después del tiempo ordinario, una serie de domingos después de la celebración de la Pascua, de la cincuentena pascual, que no se celebran casi nunca. ¿Por qué? Porque primero se acomodan y se quitan domingos para que entren todas las semanas de tiempo ordinario, porque si no, no entrarían. Y segundo, porque ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el Corpus Christi. Claro, es muy bonito celebrar la Santísima Trinidad, pero celebrar la Santísima Trinidad se está cargando un formulario dominical. No sé, ¿nunca os habéis dado cuenta de eso? O sea, no estoy diciendo nada malo de celebrar la Trinidad. A ver si ahora voy a acabar en algún sitio, como se dice, en algún sitio quemado. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que esto es lo que ocurre. Es decir, bueno, entonces claro, resulta, lo digo para ilustrar esto, resulta muy curioso decir, bueno, entonces vamos a hacer durante 6 años, vamos a leer siempre el ciclo A. Pues no lo sé, pero se podría, se tenga o no se tenga catecúmenos. Y estos son los esquemas. El esquema del Antiguo Testamento, pues es un esquema de alianza, lo he dicho antes, el bautismo viene a hacer en nosotros la alianza prefigurada pues a través de la creación, de la vocación de Abraham, de la unción de David y esa promesa de vida, ¿no?, de Ezequiel, del texto de Ezequiel. Lo del tema de los apóstoles, o sea, la carta apostólica, el tema de la epístola funciona casi sin conexión, hablando pues de esta serie de cosas que tienen que ver todas con el bautismo, fijaos, y después vienen los evangelios, quitando el primero y el segundo domingo, que bueno, son comunes, aunque son siguiendo los 3 evangelios sinópticos, siguiendo una tradición también de la cuaresma antigua romana. Prácticamente en todas las liturgias es muy importante que el primer domingo siempre se proclama, y digo siempre, casi sin pillarme los dedos, siempre se proclama la victoria de Cristo sobre la tentación y sobre la muerte. Esto es muy interesante. Pero luego ya los tres domingos del cielo, de la Samaritana, del ciego nacimiento y la resurrección de Lázaro, pues vienen a decirnos lo que es pues nuestro ser bautismal. Y estas ¿cómo se llama? Y estos catequesis, ¿cómo se llama? Estos textos, desde luego que pueden ser modelos ejemplares de catequesis, tanto para confirmaciones, para confirmación, como para otros elementos de la iniciación cristiana o recordar nuestro propio bautismo, ¿no? Cada uno de ellos, bueno, pues tiene un rico simbolismo y unas ricas realidades teológicas que no me corresponde verlas aquí porque si no podríamos estar durante mucho tiempo. El escrutinio, naturaleza de los escrutinios dominicales. Yo creo que el año pasado Jesús habló muy bien de lo que era un escrutinio, pero yo aún así he tenido la necesidad insana de volverlo a recordar, aunque creo que todos lo sabéis, ¿no? El escrutinio es el modo litúrgico por el que la Iglesia, manifestada en la asamblea litúrgica por medio de la súplica, provocaba que los candidatos al bautismo se veían libres del poder de Satanás. Fijaos, con esa fuerza. Entonces yo aquí ahora podía haber cogido oraciones de exorcismo y ver, por ejemplo, que tienen que ver con el ciego de nacimiento, que tiene que ver con la samaritana, porque tienen que ver, sobre todo, de nueva composición, ¿no? Con un lenguaje bíblico muy importante. Pero esto lo digo ya para que alguna vez lo hagáis, o si no, otra vez podemos hacer algo de esto. Podemos hacer un análisis de los exorcismos, en fin, podemos hacer cosas de estas. Primer escrutinio, oración colecta. Concede, Señor, son elementos bautismales. Esto era para esta oración cuando hay bautizados, es la que hay que hacer. Es la que hay que hacer, no la del día correspondiente, sino esta de los escrutinios. Concede, Señor, a estos elegidos llegar digna y conscientemente a la confesión de tu nombre. Jesús, ¿puedes explicar esto de digna y conscientemente la confesión de tu nombre? Y entonces Jesús me echaría de aquí, cogería su ordenador, lo pondría aquí y diría esto.
a fin de que el poder de tu gloria les alcance la primitiva dignidad perdida por la culpa original. Fijaos qué elementos más curiosos, ¿no? O sea, el bautismo es la confesión del nombre, esto es muy importante, es la confesión del nombre de Jesús. Es decir, es la proclamación del querigma. Jesús es el Señor, ese es el querigma. Es el querigma apostólico. Y esto lo dejo aquí porque ahora luego lo cogeremos, ¿vale? Les alcance la primitiva dignidad, es decir, la situación paradisiaca. Segundo escrutinio, Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu Iglesia el gozo espiritual de su crecimiento. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Los procesos bautismales, catecumenales y tal, es un proceso de la Iglesia que en estos procesos crece. ¿Quién diría que en el segundo escrutinio está, como se dice, está en potencia el directorio de la diócesis? Pues quienes al nacer son de la tierra, al renacer serán del cielo. Esto se ha dicho aquí, ¿no? Nacer de la carne, nacer del espíritu. Bueno, tendremos este domingo, ¿no? Con mucha fuerza. Tercer escrutinio. Lo dejo porque luego lo vamos a mirar. Creo que es este. No, concede a tus elegidos que instruidos en los santos misterios sean renovados en la fuente bautismal y contados entre los miembros de la Iglesia. Creo que no. Bien, pero se entiende, ¿no? Oración de poscomunión. Confirma, Señor, la obra de tu redención y protege a tus elegidos, a quienes vas a iniciar en los sacramentos, que dan la vida eterna, para que sean dignos de recibirlos. Primacía de la gracia que decíamos, ¿no? O sea, es la oración, para que sean dignos de recibirlos. ¿Son dignos de recibirlo? Pues a lo mejor no. Pero la oración de la Iglesia está supliendo y está pidiendo que sean dignos de recibirlos. Padre misericordioso, acrecienta a tu familia santa, dirígela según tu voluntad, manténla siempre unida a ti y gobiérnala con amor incesante para que alcance la salvación. Que el pueblo, Señor, persevere en estas celebraciones y el fiel a ti obtenga verse libre de toda perturbación, manifestar la alegría de sentirse salvado y orar por los que van a recibir el bautismo. Qué bonito. ¿Qué es lo que hace la Iglesia en la Cuaresma? Y luego analizaremos uno, ¿vale? Ahora vamos a analizar ¿no? La oración para la elección del nombre. En el día en el que se hace la elección del nombre, primer domingo de Cuaresma, también hay una oración que es la que se debe hacer en el bautismo. Es esta. Señor, tú que realizas siempre la salvación de los hombres y ahora también alegras a tu pueblo con las gracias más abundantes. Mira propicio a tus elegidos para que el auxilio de tu bondadosa protección fortalezca tanto a los que van a ser regenerados como los que ya han renacido. Y en latín es hermoso. Regenerandos muniat et renatos. Regenerandos renatos. Los que van a ser regenerados, que son los fieles, y los que van a ser renacidos, que son los catecúmenos, los elegidos. La anterior traducción creo que decía esto: Señor, tú que realizas sin cesar la salvación de los hombres y concedes a tu pueblo los días de Cuaresma, ahora, gracias más abundantes, dígnate a mirar con amor a tus elegidos y concede tu auxilio protector a los catecúmenos y a los bautizados. Era una oración que digamos así, que tendía más a explicar y a traducir lo que se decía, ¿no? Es muy interesante hacer contextualizar el término letíficas, alegría, alegras.
que viene, pues eso, alegrar, regocijar. A mi parecer, con este nuevo concepto se quiere expresar la fuerza pedagógica de la Iglesia en el tiempo litúrgico cuaresmal, que es un tiempo de gracia más abundante, ahora que alegras. O sea, el tiempo de Cuaresma no es un tiempo de alegría. Pues verdad que las oraciones nos dicen eso. Una cosa es el término penitencial. Bueno, entonces, como es un tiempo de alegría, voy a poner flores. Pues como si las flores fuesen la alegría, ¿no? Es que a veces confundimos simbolismos, confundimos historias. Pero claro que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de alegría, porque es un tiempo de profundización en nuestro ser. ¿Por qué vivimos a veces, perdonad, ¿por qué vivo a veces la fe como esa carga de tener que estar volviendo constantemente a Dios con la cruz de mis pecados? Claro que es eso. Claro que tenemos la cruz de los pecados, pero está el gozo de sentirnos salvados y el gozo de la misericordia de Dios. Y cada vez que vamos a confesar, confesamos que Dios puede sanarnos. Y por eso el sacramento de la penitencia es un sacramento, es decir, un acto de culto. Toda la liturgia es un acto de culto, pero si fuese el sacramento de la penitencia un exorcismo, sería una súplica nuestra, no una gracia que se nos da, esté como estemos, con las debidas disposiciones. Dice, hay un texto que está detrás de esta oración, que es el siguiente: porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 7:6. Este texto manifiesta la elección divina del pueblo de Israel, esta elección que quedó sellada por la alianza. Pero en esta economía salvífica se rompió por el pecado de Israel, trayendo sobre sí el exilio y la diáspora. La nueva alianza, sellada con la sangre de Jesús, crea el nuevo pueblo. El nuevo pueblo elegido es la Iglesia, 1 de Pedro 2:9. Con este núcleo de la historia de la salvación, la Iglesia crea en el bautismo el cuadro simbólico de la elección y la liberación por el agua y el Espíritu, a imagen de la antigua liberación del templo del Éxodo, de la cual el bautismo es el anticipo. Los elegidos recorren durante la Cuaresma este camino libre, de liberación, al mismo tiempo que la Iglesia hace memoria de su bautismo. Los motivos de la elección expresados en este texto: el amor y la fidelidad a las promesas. Por esta razón el pueblo de Israel es el pueblo defendido y protegido por Dios. Este auxilio los profetas lo asemejan a la gestación de un niño en el seno materno. El verbo nunio, hacer fuerte, fortalecer, abrir paso por, proteger, expresa perfectamente lo que Dios hizo con nuestros padres al sacarlo de Egipto y lo que hace en el bautismo. Esta temática nos recuerda un fundamento nuevo, continuación del antiguo, pero que no reposa en él, que está fundado sobre un elemento esencial, la piedra desechada, Jesucristo. Todas las imágenes configuran el rostro de la Iglesia, que como madre, ¿os acordáis?, nos fortalece y nos prepara durante el tiempo de Cuaresma. Y el protagonista es Jesucristo. En este contexto, la exégesis tipológica del Nuevo Testamento del bautismo señala los términos regenerandos y renatos. El primero está haciendo alusión a los catecúmenos, aquellos que se preparan para ser regenerados por el bautismo. El segundo se refiere a aquellos que han recibido el bautismo. Los renatos son los que vuelven a la vida, los que han vuelto a retomar, vuelven a presentarse, reaparecen. Estos matices se explican en el siguiente texto. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, ya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, que es uno de los textos que se utilizan
para la proclamación de la lectura primera en la celebración del sacramento del bautismo. Y esto es lo que yo decía con el tercer escrutinio. Concede, Señor, a tus elegidos que, instruidos en los santos misterios, sean renovados en la fuente bautismal y contados entre los miembros de tu iglesia. Veis que todo es una unidad. Todo es una unidad. O sea, los que renacen participan en la comunidad. Y la comunidad siempre está en ese proceso de renacer a sí misma, en ese proceso bautismal. Tiene que ver mucho pues, con esta idea que estábamos diciendo, que quién era el protagonista de la acción del bautismo, era la propia Iglesia, ¿no? Sí, por eso, los signos bautismales, bueno, pues Cristo, agua, luz, vida. Vale, vamos a avanzar un poquito. Signos bautismales para confesar la fe. Esto, bueno. Me salto también la oración de poscomunión del viernes cuarto. Y vamos a ver esto en el ciclo A, que yo creo, el ciclo B, que es interesante. Tercer domingo, el templo. Dimensión cristológica, el cuerpo de Cristo como espacio de Dios, es decir, la Iglesia. Nuestro encuentro con Dios se realiza en la Iglesia, se realiza en Cristo, se realiza en el bautismo. La dimensión catecumenal, el culto cristiano, es un culto pascual. Os voy a dar un signo, el signo de Jonás, igual que Jonás fue 3 días, sí, fácil. Domingo cuarto, estandarte elevado. La serpiente es signo de Cristo, porque serpiente y Mesías en hebreo tiene el mismo valor numérico las palabras. ¿Me seguís? No hace falta explicarlo. Tiene el mismo valor numérico. Dimensión catecumenal, nacer de lo alto. Esto es muy interesante. Nacer de nuevo. ¿Puedes nacer de nuevo? Y Jesús dice, no, hombre, nacer de nuevo no vas a nacer, pero puedes nacer de lo alto. Ahí sí que naces. Ahí sí que naces otra vez. Por lo tanto, dimensión también bautismal en este ciclo. El grano de trigo, dimensión cristológica. Cristo con su muerte se ha manifestado al mundo. Ha llegado la hora. El que se guarda a sí mismo se pierde a sí mismo. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Dimensión catecumenal. ¿Se entiende, no? El leccionario final me lo voy a saltar. Simplemente deciros que el leccionario ferial en el tiempo de Cuaresma tiene 2 núcleos. Un núcleo que vendría a ocuparse, el segundo núcleo vendría a ocuparse, que era lo que decía antes yo, de ese tiempo que antes se le llamaba Domingos de Pasión, o mejor dicho, Semana de Pasión. Entonces, en la primera etapa sería la etapa del discipulado, y la segunda etapa es una etapa cristocéntrica, que comienza una lectura continuada del Evangelio según San Juan. Desde el lunes cuarto de la semana hasta el sábado de la quinta semana, que se propone el camino de Cristo hacia la Pascua. Pero curiosamente es que es decir, que el lunes empezaremos una lectura semicontinuada del Evangelio según San Juan hasta casi finales de la Pascua. Muy interesante, porque ahí aparece una hermenéutica que también nos vale ahora para considerar la realidad del bautismo, del antes y del después, que decíamos. Y, bueno, los textos del leccionario bautismales del leccionario ferial, ahí están, en fin. Vamos a ver si pasamos un poco, porque me interesa. La profesión de fe en la noche santa, culmen de la Cuaresma, para el catecúmeno y para los fieles. Lo que he dicho, ¿concibiríamos una vigilia pascual sin la profesión de fe? Pues lo había. Entonces, vamos a avanzar estas razones, ¿vale? Esto en esta parte, digamos que es una parte, digámoslo así, en el que abandonamos un poco la metodología más litúrgica de análisis de los textos para mirar más un poco las razones teológicas. Razón teológica, les orandi, les credendi, les vivendi. Celebración, misterio, vida. Celebramos lo que decíamos al comienzo. La oración que ya lo expliqué, ¿verdad? No avanzo, sigo avanzando. Razón catequética. La Cuaresma es para el catecúmeno la acogida de la predicación de la Iglesia apostólica, en cuanto que la Iglesia conserva la predicación de los apóstoles hasta la segunda venida de su Señor.
es decir, del querigma, confesar el nombre de Jesús. El bautismo es confesar por la fe el nombre de Jesús. Jesús es el Señor, el anuncio carismático, que luego se va complicando y entonces acaba en la fórmula triple de los símbolos, que son símbolos bautismales, y de ahí se llevan luego a las definiciones del credo como lugares comunes o lugar común en el que compartimos y expresamos la misma fe, que luego ya esto deriva hasta los credos de los concilios, de tal manera que en la liturgia española, en la liturgia hispánica, hispano-mozárabe, no se dice creo, sino se dice creemos, porque ahí se está proclamando la fe de un concilio, que es la fe del Concilio IV de Toledo. Bien, la razón histórica salvífica, semel siempre, semper, es decir, Cristo se ha entregado una vez para siempre en la cruz. Y una vez que haya muerto en la cruz para siempre, ya no muere más. No se puede volver a repetir ese acontecimiento porque es un acontecimiento histórico. Ahora bien, las consecuencias de ese acontecimiento histórico son para toda la existencia. Es decir, son para siempre. Y nosotros estamos situados en el lugar del siempre. Y por eso lo podemos actualizar mediante la celebración litúrgica. Y es muy interesante, dice Darío, aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros un recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados como los apóstoles, no se nos daría la posibilidad de un verdadero encuentro con Él. Sería como declarar concluida la novedad del Verbo hecho carne. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento de la historia, es decir, no hay más acontecimientos, es también el método en que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión, la fe cristiana, o ese encuentro vivo con Él o no es. Esto es el bautismo. Y esto es la confesión de la fe en la noche de la Pascua. Y es lo que hacen los catecúmenos y lo que hacemos nosotros. Razón mistagógica. Las renuncias y confesión de la fe, o las renuncias y la renovación de la fe, es el culmen de la Cuaresma. La Cuaresma es el camino de encuentro con el Señor que se realiza en el seno de las aguas o en la vocación del acontecimiento pascual realizado en nosotros, para unos y para los otros. Y dice, otra vez, de Sirio de Sideravi, la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena. En la Eucaristía, en todos los sacramentos, se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús en cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, miradas, sentimientos, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Yo soy Nicodemo, y la samaritana, y el endemoniado de Cafarnaúm, y el paralítico de la casa de Pedro, y la pecadora perdonada, y la hemorroísa, y la hija de Jairo, y el ciego de Jericó, y Zaqueo, y Lázaro, y el ladrón, y Pedro perdonados. El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir, una vez para siempre, sacrificado, vive para siempre. Continúa perdonándonos, curándonos, salvándonos con el poder de sus sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que nos ama. Es el modo con el que sacia esa fe de nosotros que se ha declarado en la cruz. Nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros. Los creyentes en Cristo. Es nuestro bautismo. No es una adhesión mental a su pensamiento. A veces yo sé que pensamos, o su sumisión a un código de comportamiento impuesto por Él. Es la inversión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. No es un gesto mágico. La magia es lo contrario de los sacramentos, porque pretende tener poder sobre Dios, y por esta razón viene el tentador. En perfecta continuidad con la encarnación, se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar con Cristo. Ya acabo. Y por eso, creo que tengo que leer estos números de Sideravi, perdona, y por eso la ha querido colmar del movimiento de su Espíritu que se derría sobre ella, para que tuviese el germen de poder de santificar. La ha utilizado para regenerar a la humanidad en el diluvio. La ha dominado separando para abrir la vía de liberación del Mar Rojo.
contenidos de la vigilia pascual. Ha consagrado el Jordán sumergiendo la carne del Verbo impregnada del Espíritu. Todo esto es la oración ¿cómo se dice? La oración de bendición del lago bautismal. Y finalmente la ha mezclado con su sangre de su Hijo, el don del Espíritu Santo, inseparablemente unido al don de la vida y de la muerte del Cordero inmolado por nosotros. Y de su costado traspasado la ha derramado en nosotros. En esta agua fuimos sumergidos para que su poder pudiéramos ser injertados en el cuerpo de Cristo y con él resucitar a la vida inmortal.